E seguímonos preparándonos para o Nadal coa Lixoteca, na que vamos facer uns adornos moi orixinais para a túa árbore. Hoxe imos facer dous adornos para a nosa árbore. Os materiais que necesitaremos son 3 cartolinas con acabado brillante, un lápiz, tesoiras, unha grampadora, pegamento, unha regra e un pouquiño de cordel. Comezaremos a primeira estrela cortando 2 cuadrados de aproximadamente 15 centímetros por cada lado. E recortámolos. Téñenche que quedar 2 cadrados iguais. Marca as dúas diagonais e a cruz central do cadrado. Por aí será por onde terás que dobrar. Cando teñas todo isto, fai unha marquiña a uns 4 centímetros en cada unha das patas da cruz central. E corta por aí sen pasarte. O seguinte paso será dobrar cada unha das puntas da estrela. Terás que facer algo como o que ves na imaxe. E ir grampando cada unha das puntas. Fai o mesmo cas 4, ata que consigas algo así. E terás que repetir a operación co outro cadrado. Imos agora unilos para facer unha estrela en 3 dimensións. Axúdate un pouco de pegamento e colocas así. Cortamos un pouquiño de cordel para poder penduralo da árbore. Fai un nó para asegurar e colócao nunha das puntas da estrela. E xa estaría lista para pendurar este primeiro adorno. Imos co segundo adorno, para o que necesitaremos debuxar 5 estrelas nas cartolinas. Nos axudámonos da estrela da punta da árbore para copiar a silueta. Imos recortala e facemos o mesmo 5 veces. Podes ir combinando cores. Agora hai que dobrar por aquí. Axúdate da regra para facer ben a doblez e que non se estropeen as estrelas. Cando teñas, imos ilas unindo de dúas en dúas así. Poñemos un pouco de pegamento nunha das metades e colocamos aí outra estrela. Isto mesmo terás que facelo 5 veces. Antes de pegar a última estrela, colle un anaco de corda e faille un nó na punta para asegurar. E antes de pegar a última estrela, pon o cordel nunha das esquinas. Corta os sobrantes que quedan en branco para que nos quede así de bonita. E lista tamén para pendurar. E na Escola de Familias desta semana, a doutora Olga Fernández vai nos explicar como previr e como tratar a bronquiolitis nos máis pequenos. Hola, queridos papis. Estamos en una epidemia de bronquiolitis y entonces quiero hablaros un poquito de ella. Y quiero dejar muy claro hoy cómo debéis de reconocerla para poder acudir al servicio de urgencias. De entrada, quiero hablaros un poquito de lo que es la bronquiolitis, que es una enfermedad vírica de esta época, siempre que empieza el frío, normalmente entre los meses de noviembre y febrero-marzo, es cuando cursa esta enfermedad. Este año no sabremos si estamos en epidemia ahora mismo. En España hay muchísimos sitios con los hospitales llenos y las UCIs con bronquiolitis. No sabemos el pico máximo que tendremos este año.
Este año sí que la tenemos presente, y la tenemos presente y mucho, como estoy diciendo, porque el año pasado, con todas las medidas, como explicaba también una vez, que cuando hay un virus dominante, como en este caso era el coronavirus, los demás se achantan, entonces con todas las medidas que tomamos, el año pasado no tuvimos bronquiolitis, fue una maravilla para los niños y para los papás, pero este año sí la tenemos ahí. Entonces está provocada por el virus respiratorio sincitial, realmente este es el principal, porque habría otros virus que también la causan. Siempre es en niños menores de 2 años y la máxima incidencia es entre los 2 meses y los 6 años. Ahora quiero hablaros de los síntomas y sobre todo que uno de los síntomas principales es la dificultad respiratoria. ¿Cómo empieza la bronquiolitis? Pues empieza con un catarrito, moquitos, un poquito de tos, a veces unas decimitas de fiebre, y vemos al niño irritable, incómodo, y después va más. Y cuando va más, el siguiente paso es una dificultad respiratoria. Entonces ahora os la voy a explicar bien y os voy a explicar bien los síntomas para que estéis atentos y os alertéis cuando el niño presente uno de estos signos de la dificultad respiratoria. El primero es que se va a hundir aquí, este hueco que tenemos aquí, entre las clavículas, entre el cuello y encima del esternón, se hunde. Entonces el niño, al expirar, esto se hunde profundamente, porque el niño va a tener un déficit de oxígeno. Todos los músculos, los músculos que tenemos en el tórax, el diafragma, que es el principal, los intercostales, los abdominales, van a trabajar mucho para contrarrestar este efecto. Entonces, vemos cómo se hunde esto, entre las costillas se marcan, veréis que las costillas se marcan, y entre las costillas, que son los músculos intercostales, se hunden, se retraen. Entonces, al retraerse es como se marcan las costillas, que eso siempre decimos nosotros. Y después también por debajo de las costillas pasa lo mismo, se retraen los músculos que están por debajo de las mismas, con los cuales se marcan más. Y después tenemos lo que se llama bamboleo abdominal, porque también intervienen los músculos del abdomen para esta fuerza que hace el niño para respirar. Y entonces vamos a ver un bamboleo, como se mueve el abdomen, como si respirase por el abdomen, y ese bamboleo se llama bamboleo tóraco-abdominal, porque va a hacer como que respire por el tórax y por el abdomen. Después, a mayores de estos signos de dificultad respiratoria que os acabo de contar, pero que son muy importantes y me gustaría que lo retuvieseis también un poco por si lo necesitáis en algún momento, tiene otros signos. Vamos a ver, el niño le cuesta respirar, su respiración es muy agitada, respira como muy jadeante, muy rápido, es muy superficial, no es una respiración profunda, tranquila, no, es superficial y rápida. Eso se llama taquipnea y aumenta el número de respiraciones por minuto. También aumenta el número de latidos por minuto, aumenta también la frecuencia cardíaca y eso se llama taquicardia. Después el niño puede estar sudoroso, nosotros lo podemos notar sudoroso, pero no caliente. Nosotros lo tocamos, no está caliente, incluso puede estar frío, puede estar pálido, y eso es por el esfuerzo que hace el respirar y por esa respiración que hablábamos ahora. A veces presenta vómitos, rechazan la toma. Ahí tenemos que tener también mucho cuidado, porque si rechaza la toma, si rechaza líquidos, tenemos que estar muy pendientes de que el niño no se deshidrate, sería una causa también de llevarlo a urgencia rápidamente. Y después que no moje el pañal, a veces los pañales están secos. Y eso también, ¿qué significa? Pues que el niño se puede estar deshidratando. Después también presentan una tos intensa, continua, intensa, y al respirar emiten como un sonido silbante. Tiene sibilancias que se oyen desde fuera, o sea, nosotros no hace falta que pongamos el ponendo, los papás oyen que tiene ese ruido de respirar. Como también le cuesta mucho respirar, tienen un quejido, los niños se quejan. Y entonces todos estos signos son muy importantes, signos y síntomas son muy importantes y fundamentales para que sepáis reconocer una bronquiolitis y acudáis al hospital cuanto antes. Ahora os voy a decir cómo es el diagnóstico. El diagnóstico no tenemos que hacer nada. Cuando venís a un servicio de urgencias o el pediatra, no tenemos que hacer nada porque no hay que hacer radiografía, no hay que hacer analítica, solamente si hay alguna complicación. Entonces, si hay complicaciones, sí que ya haríamos el estudio que fuese conveniente. Después también os quería comentar dónde es la mayor incidencia y existe la mayor gravedad.
pues si son niños menores de 6 meses, principalmente menores de 2 meses, entre 1 mes y 2 meses, los prematuros, los niños que tengan déficit de inmunidad, los que tengan una enfermedad, pues una cardiopatía congénica o una enfermedad pulmonar crónica. ¿Cómo debemos de evitar la bronquiolitis? Pues siempre, ya sabéis, mucho lavado de manos, antes de tocar al bebé, antes de preparar los alimentos. Yo insisto mucho, por favor, que no se acerque nunca a un bebé gente que esté resfriada, que tosa, que esté acatarrada, porque lo que en un niño mayor, un hermanito que viene de 5 años, que no se acerque a él cuando van a la guardería, porque lo que en un niño mayor no es nada, porque el virus en los niños mayores se quedan en la nariz y en la garganta, no pasan al árbol respiratorio inferior. O sea, no bajar al árbol respiratorio inferior, pues no les afecta nada, se queda en un catarro común. Pero en los bebés, por eso yo insisto mucho que la gente acatarrada, por favor, no se acerque a los bebés, porque en los bebés sí que baja el árbol respiratorio inferior. Entonces aquí lo tenemos, quiero que lo veáis, por ejemplo. Los síntomas, pues ya sabéis, empiezan con sus moquitos, con su tos, ¿vale? Una tos seca, y el problema es cuando empieza, esto todo entra por la nariz y por la boca, y están irritables, se disminuye el apetito, como os decía, y todo esto va a ser importante cuando esto vaya más y presente dificultad respiratoria, con todos los signos que yo antes os expliqué. Entonces, aquí tenemos como al bajar al árbol bronquial, va al bronquiolo. Tengo que deciros que la bronquiolitis es una enfermedad del bronquiolo, de las ramas más finas del bronquio. Nosotros aquí tenemos el árbol respiratorio inferior, que sería la laringe, la tráquea y los bronquios. Vale, de los bronquios pasamos a los bronquiolos, y ahí en los bronquiolos es donde afecta esta enfermedad. De los bronquiolos, el bronquiolo termina en el saco alveolar, que aquí lo tenemos, y en este saquito alveolar es donde se produce el intercambio de gases, donde nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos anhídrido carbónico. Por eso es muy importante que también veáis que en el bebé que tiene una bronquiolitis, cuando la zona de los labios, incluso la parte interior de los labios, se pone azulada o las uñas azuladas, tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces sí que hay una falta grande de oxígeno, tenemos que monitorizarlo, ingresarlo, monitorizarlo, ponerle oxígeno y el tratamiento adecuado, porque entonces eso significa que hay un déficit importante de oxígeno. Y después vamos a ver aquí, por ejemplo, el bronquio. El bronquio se llena de moco, se obstruye. O sea, aquí vemos un bronquio normal y un bronquio obstruido. Entonces el moco hace que se obstruya el bronquio. Aquí lo vemos. Esto sería un bronquio normal. Este es un bronquio que ya empieza con moco, con edema, y este es un bronquio muy obstruido. Entonces, al estar muy obstruido, mirad qué espacio deja. Deja un espacio mínimo, con lo cual al salir por ahí el aire hace ese ruido silbante y le cuesta tanto respirar, porque aquí el espacio que queda en la vía aérea es muy estrecho. Y entonces deciros que la mayoría de las bronquiolitis pues son leves, son autolimitadas, duran 7-10 días y no tienen mayor problema. Pero sí, ojo a todo lo que os expliqué, para estar alerta si la bronquiolitis empezase con dificultad respiratoria, el niño tuviese que acudir a un servicio de urgencias y tuviese que ingresar. También es importante deciros que los niños que cuando están acatarrados, cuando tienen toses, cuando tienen estos procesos respiratorios, que no vayan a guarderías, porque lo que van a hacer es guarderías, a colegios, sobre todo los pequeños, porque lo que van a hacer es contagiar al resto de los niños. Y por lo demás, espero que os haya quedado claro cuándo debéis de acudir a un servicio de urgencias. Pois ata aquí chegamos no xornal escolar desta semana. Voltamos dentro duns días para felicitarvos as festas como se merecen. Chao! Enredos patrocina este espacio.